Y como en cada programa, Señor, te pedimos tu bendición y tu guía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Canten el triunfo del Señor. Aleluya, aleluya. Resucitó Cristo Jesús. La sombra. Bueno, pues para comenzar, Juan Mari, en el capítulo 37 del 1 al 14 se nos habla del Valle de los Huesos Secos. ¿En qué consiste esta visión de Ezequiel de este Valle de Huesos Secos? Cuéntanos. Bueno, pues así brevemente diremos que la trama de la visión que tiene el profeta Ezequiel es muy sencilla. El profeta se encuentra, dice él, como se puede leer en el capítulo 37 de su libro, se encuentra en un valle que él no identifica, lógicamente, puesto que es una visión, un valle que está, según él dice, repleto de huesos humanos y de huesos secos, es decir, de personas que habían muerto pues hacía ya algún tiempo. Y la palabra de Dios llega a Ezequiel y le pregunta, hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos volverán a vivir? Claro, lógicamente Ezequiel es un profeta y por lo tanto es un hombre prudente ante una pregunta que procede de Dios y le dice, pues Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le ordena profetizar sobre esos huesos. Y esos huesos Ezequiel ve que se van juntando uno a otro, se van colocando ellos solos, cada uno en su lugar, e incluso dice que ve cómo se van recubriendo de carne, de tendones, de piel, y de pronto el valle se encuentra lleno de, digamos así, cadáveres completos, no ya simplemente huesos, pero cadáveres inertes. A una nueva indicación de la palabra del Señor, Ezequiel profetiza, dice el texto sagrado, al Espíritu, entra el Espíritu sobre esos huesos y automáticamente recobran vida. Aquellos cadáveres recobran vida, dejan de ser cuerpos inertes y se ponen en pie. Esta visión, algunos especialistas de la Sagrada Escritura, pues dicen que se trata probablemente de uno de los cuadros o de una de las escenas más terroríficas, ¿verdad?, de toda la Sagrada Escritura. Desde luego, algunos artistas que han querido representar de forma pictórica esta visión, pues así nos la presentan, ¿no? Aún recordamos una estampa que vimos hace muchos años en la cual se veía un profeta aterrorizado, realmente aterrorizado, viendo cómo se iban organizando aquellos huesos, cómo se iban estructurando y cómo acababan poniéndose en pie seres humanos vivos, ¿no? Lo que esta visión describe con estos tonos tan sorprendentes y que algunos dicen pues tan tétricos, es la vuelta a la vida de unos huesos humanos ante el llamamiento del profeta y sobre todo, el detalle más importante de todos, ante la acción del Espíritu. Esto es a grandes rasgos lo que narra la visión de Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 14. Interesante. Y para el conjunto de todo el libro de Ezequiel, ¿qué importancia reviste, Juan Mari, esta visión? Bueno, pues podríamos decir que tiene una importancia capital por una razón. Si nos damos cuenta, el capítulo 37, tal como leemos hoy en nuestras Biblias actuales, el libro de Ezequiel, el capítulo 37 está dentro de una sección, enmarcado dentro de una sección en la que el profeta ha transmitido una serie de oráculos que hablan pues de juicios, que hablan de destrucción, que hablan de realmente pues el fin de de un tipo de sociedades o el fin de unos pueblos muy concretos, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando en medio de cuadros que son tan sumamente catastróficos como los que dibuja el profeta, cuando en medio de todo ello aparece de pronto una visión que es completamente distinta, una visión que, por decirlo así, le da la vuelta
al contenido de todo lo que hasta ese momento el profeta ha presentado. Es decir, en vez de juicio y destrucción, ahora de pronto aparece precisamente el regreso a la vida. Entendemos claramente que el profeta lo que está transmitiendo es un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento. Y desde luego eso tiene una gran trascendencia para nosotros hoy como creyentes. Pensemos por un momento, allí donde el profeta en principio, y como el profeta cualquier otro ser humano, ve muerte, pues sin embargo Dios ve vida, porque de esos huesos secos iban a convertirse, como dice al final los últimos versículos de este pasaje, pues un verdadero ejército de seres humanos que se habían puesto en pie. Allí donde el ojo humano, como el ojo de Ezequiel, pues únicamente contempla ruina, únicamente contempla desolación, destrucción, pues Dios ve una restauración total. Dios anticipa una restauración total. Si tenemos en cuenta el contexto general del libro de Ezequiel, no olvidemos que Ezequiel es un profeta, como decíamos hace ya bastantes programas atrás, un profeta de la cautividad babilónica, un profeta que vive en sus propias carnes la cautividad, que acompaña a su pueblo a la cautividad babilónica. Pues tenemos que tener en cuenta que el mensaje de Ezequiel, lo que Dios está transmitiendo a Ezequiel a través de su libro y concretamente a través de un cuadro como el que vemos hoy, es que Israel habría de tomar un rumbo muy distinto al que había tomado hasta ese momento. Si los caminos de Israel, los caminos erróneos de Israel, caminos de desobediencia, caminos de ingratitud para con Dios, caminos de alejamiento de Dios, lo habían conducido a la muerte, la voluntad de Dios es que Israel volviera a la vida. Pero no con un camino similar al que tenían antes, sino con unos rumbos mucho más gloriosos, ¿no? Lógicamente, la visión de Ezequiel está mucho más allá de lo que cualquier ser humano pueda imaginar o incluso lo que el propio profeta podría imaginar. Pero lo cierto es que Dios quiere colocar esperanza allí donde el ser humano no tiene ninguna y que Dios anticipa la vida allí donde el ser humano solamente puede contemplar destrucción, solo puede contemplar ruina o solo puede contemplar muerte. Es decir, que es un mensaje de singular trascendencia, no solamente ya para el pueblo de Israel, al que el propio Ezequiel, del que el propio Ezequiel, queremos decir, forma parte y al que se dirige, sino también a nosotros los cristianos que leemos hoy este libro a la luz del Nuevo Testamento. En este relato que hemos usado de referencia, Juan Mari, hay en muchas ocasiones que se habla de el espíritu y en algunos casos, casi en el mismo versículo, nos encontramos a el espíritu en minúscula, luego el espíritu en mayúscula. Primeramente, aquí serían dos preguntas. ¿Cuál sería el papel del espíritu en esta visión? Y luego, ¿qué tipo de espíritu nos estamos refiriendo? ¿Al espíritu humano, al espíritu del hombre, al espíritu de Dios como fuerza o poder de Dios o al Espíritu Santo? Bueno, pues vamos a empezar respondiendo, si te parece bien, Noel, por la última. Bueno, es verdad que esto de las mayúsculas o las minúsculas en las ediciones de la Biblia, pues tenemos que hacer una pequeña matización. A ver, las mayúsculas o las minúsculas las colocamos nosotros, es decir, las colocan los editores de las Sagradas Escrituras que hoy publican ediciones de la Biblia y que lo hacen lógicamente en nuestros idiomas modernos. Sin ir más lejos, en nuestra lengua española o lengua castellana, hay una serie de reglas que se suelen cumplir por lo general bastante bien, según las cuales el uso de la mayúscula o el uso de la minúscula es estrictamente obligatorio cuando se quieren indicar una serie de cosas muy concretas. Pero atención, en la lengua en la que escribió Ezequiel su libro, es decir, la lengua hebrea antigua, no existía la diferencia entre mayúscula y minúscula. Por lo tanto, cuando un traductor hoy de la Biblia, del Antiguo Testamento concretamente y del libro de Ezequiel, cuando un traductor se encuentra con la palabra espíritu, es decir, con la palabra hebrea ruach, claro,
el traductor, si por ejemplo traduce a nuestro idioma, al español, o traduce al francés, o traduce al inglés, o traduce al alemán, o al italiano, al portugués, a cualquiera de los idiomas que hablamos hoy, pues el traductor tiene dos opciones. O coloca la palabra con mayúscula e indica así que es el Espíritu de Dios, es decir, lo que llamaremos ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, y lo que los cristianos decimos hoy, la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, o según como lo entienda el traductor, lo colocará con minúscula, y entonces ahí se podría entender Espíritu de Dios equivalente a un poder procedente de Dios o fuerza que viene de Dios. Es decir, que es la gracia del traductor, es decir, su comprensión de lo que está leyendo, lo que hará que emplee en nuestro idioma una forma o la otra, puesto que en el original no hay distinción. Y nosotros ahora podemos decir, y ahora ya respondiendo a la segunda pregunta, que es la primera, en el Sí. orden en el que tú nos las has formulado, pues en realidad, ya sea que lo escribamos, o los traductores o los editores, ya sea que lo escribamos con minúscula, o ya sea que lo escribamos con mayúscula, lo cierto es que la presencia de esto que el profeta llama el Espíritu de Dios, es decir, el Ruach Elohim o Ruach HaElohim, en el texto hebreo, es fundamental porque ya lo entendamos de una forma o lo entendamos de la otra, el Espíritu es en este pasaje, concretamente, y también en otros del profeta, siempre un vehículo, o si queremos decir, un instrumento, o si queremos entenderlo siempre con mayúscula, un sujeto de renovación. Espíritu significa renovación, ya sea que se quiera entender poder de Dios que renueva, o la persona tercera de la Trinidad, que es Dios, quien renueva por sí misma, quien renueva en sí misma por su voluntad, por su amor para con los hombres, por su poder. Lo que está diciendo Ezequiel en su visión, lo que está transmitiendo es, sin la presencia del Espíritu de Dios, la renovación de Israel sería imposible. Sin la presencia del Espíritu de Dios, Israel se quedaría condenado a convertirse en un pueblo muerto. Prácticamente un pueblo fantasma, una reliquia de un tiempo pasado que se iría diluyendo, iría desapareciendo prácticamente en el transcurso de 1, 2, 3 generaciones, como mucho, entre los pueblos, entre aquellos pueblos a los cuales había sido deportado. Es decir, lo que hace el profeta Ezequiel con esta visión, y cuando presenta el Espíritu como un poder real, como alguien que da vida a aquellos huesos secos y que los convierte en un auténtico ejército innumerable que no se puede contar, lo que está anticipando el profeta Ezequiel con esta visión es un renacer de su pueblo cautivo, y atención, cautivo sin esperanza, dándole la esperanza de que en algún momento determinado el Espíritu de Dios les va a volver a dar vida. Nos preguntan, Juan Mari, vamos a invertir un poco el orden de las preguntas que nos han hecho, porque esta igual, la primera pregunta nos vendrá casi bien para más adelante. El Espíritu de Dios es la parte más importante de la profecía, ya que se podría decir que Dios restauraría los huesos secos. Efectivamente. Y no solamente los restauraría, sino que incluso los cubriría, como dice la visión, si vamos al texto literalmente, los cubriría de tendones, los cubriría de carne, los cubriría de piel y luego los levantaría. O sea que en realidad la obra del Espíritu de Dios en este capítulo de Ezequiel no es simplemente, como a veces se dice, revivir huesos secos, ¿no? Que eso lo hemos dicho todos muchas veces, incluso en muchas ediciones de la Biblia, como algunas que tenemos aquí delante, dice el título del capítulo,
el valle de los huesos secos o la visión de los huesos secos o Dios da vida a unos huesos secos. Bueno, en realidad es mucho más que eso. O sea, no es solamente decir revivir unos huesos, no son unos huesos, son seres humanos completos, lo que el Espíritu de Dios recrea en esta visión de Ezequiel. O sea que en realidad ahí estamos contemplando, pues como hemos dicho, ¿no? Un mensaje de esperanza, pero de una esperanza firme, una esperanza total, casi diríamos, una esperanza absoluta en una intervención de Dios a favor de un pueblo, pues, como eran los judíos en aquel momento, un pueblo pequeñito, un pueblo triste, un pueblo que había perdido no solamente ya su independencia nacional, sino que incluso había perdido hasta su tierra, porque habían sido la inmensa mayoría al menos desplazados, deportados como cautivos a otra. Era un pueblo que había perdido sus raíces, un pueblo que había perdido su propia dignidad como nación. Un pueblo que cuando se miraban a sí mismos, y además si leemos el libro de Ezequiel en ciertos capítulos y lo leemos entre líneas, a veces la Biblia es muy interesante cuando se lee entre líneas, ¿verdad? Porque no es solo lo que dice, sino también lo que sugiere. Nos encontramos con un pueblo, como diríamos hoy, completamente deprimido, un pueblo que ya no sabe para dónde ir porque lo han arrancado de sus ciudades, lo han arrancado de sus hogares, los han privado de todo lo que tenían. Es verdad que no los maltratan, es verdad que no los torturan, es verdad que no los matan de hambre, como se podría decir, ¿no? Da la impresión de que los judíos llegaron a prosperar bastante en Babilonia, pero lo cierto es que es un pueblo triste. Bueno, pues Ezequiel, a través de todos estos oráculos, bueno, mejor dicho, Dios a través de Ezequiel, que es la realidad, el profeta no se inventa él mismo estos oráculos que transmite, a través del profeta Ezequiel, Dios le está diciendo a su pueblo, a pesar de cómo ha sido vuestra historia, a pesar del desastre que ha supuesto para mí el teneros como pueblo, a pesar de todo eso, yo sigo amándoos. Yo sigo queriendo, seguís siendo mi pueblo, yo sigo teniendo para vosotros un gran proyecto. Tengo un decreto muy especial para vosotros y vais a volver a vivir, aunque ahora no lo podáis creer. Es importante, Tellería, cómo a través de esta visión, Dios a través de Ezequiel quiere infundir esperanza en su pueblo, pero también podríamos decir de que de una u otra manera esta visión podría referirse a una llamada de atención o a una enseñanza para su pueblo de que esto pasaría con ellos o esto ha pasado con ellos por haberse alejado de Dios. Efectivamente, para llegar a ese estado simbólicamente representado por ese valle de unos huesos secos, calcinados, es decir, de personas fallecidas hace tiempo, para alcanzar ese estado, que como decimos es una visión, pero que tiene un significado real, eso quiere decir que el pueblo se había alejado totalmente de su Dios. Si recordamos en un programa anterior, un programa que habíamos dedicado a cómo en una visión Ezequiel contemplaba de forma simbólica, por supuesto, lo que iba a ser la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Es algo que vivieron los que vivían en Jerusalén, pero que también lo vivieron y con gran angustia los que estaban ya, como Ezequiel, cautivos en Babilonia. Veremos que la primera parte de la visión, o por decir así, el preludio a la visión de la destrucción era, desgraciadamente, unos actos de absoluto desprecio al Dios de Israel por parte de quienes vivían en Jerusalén e incluso por parte de algunos sacerdotes, porque si recordamos bien había hombres adorando al sol, había algunas personas, incluso dan nombres concretos, es decir, personajes que existían en la realidad, que debían ser figuras públicas muy conocidas por todos los judíos, que en secreto y en cámaras oscuras, cámaras secretas, pues tributaban culto a imágenes de reptiles, a imágenes de animales, ¿no? Como si fuera otra vez regresar a la idolatría que había vivido Israel en sus orígenes en Egipto. Es decir, para llegar a ese estado en el que Ezequiel ve simbólicamente al pueblo de Israel, al pueblo judío, como un pueblo muerto, eso significa que Israel se ha alejado, y se ha alejado de forma deliberada, y se ha alejado, como hemos insistido muchas veces, con un total menosprecio por todos los beneficios recibidos de Dios, con un total
una total falta de, una total carencia de agradecimiento por lo que Dios había hecho. Es decir, que efectivamente cuando Dios quiere de nuevo infundir esperanza a su pueblo y lo hace a través del profeta y de esta visión que le permite contemplar, lo que está haciendo Dios es dar una inyección. Ahora que estamos en un periodo de vacunas y todas estas cosas, lo que hace es inocular una vacuna de esperanza a un pueblo que espiritualmente está completamente muerto, pero que Dios no lo contempla como muerto, sino que Dios lo contempla vivo. Hay unas palabras muy importantes a este tenor del apóstol San Pablo en la epístola a los Romanos, donde dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Lo hemos dicho antes también. Allá donde el ser humano solamente ve muerte, ve ruina, ve destrucción, ve desolación, Dios puede ver vida y por eso transmite esta esperanza. Interesante. Y es muy importante a la vez que cómo Dios en medio de todo saca lo bueno, incluso hasta de lo que humanamente nosotros podemos ver ya sin esperanza, totalmente perdido, pero Dios aún así de eso puede sacar lo bueno. Y hay muchos pasajes que nos ayudan a entender también esta idea, este concepto. Pero Sí. ahora vamos a ver un poco, Tellería, sobre algo un poco más complejo para, a mi juicio, ¿no? No sé, igual para ti es súper fácil. En algunas ocasiones nos encontramos con grupos, personas que es mucho más fácil coger datos literales de la Biblia, aplicar la literalidad, pues para quitarnos un poco, ¿no?, el estudio, el ver por qué se dijo, para qué se dijo, en qué circunstancias se dijo. Entonces, refiriéndonos a esta visión, Juan Mari, ¿podemos interpretar al pie de la letra esta visión, literalmente, que así tal cual, a como lo dicen las letras, así fue? Me alegro mucho de tu pregunta, Noel, porque realmente en los tiempos que corren, en los tiempos en que estamos viviendo, en los que desgraciadamente en muchos medios cristianos lo que hay por encima de todo es desinformación organizada, me alegro mucho de que hagas esta pregunta por una razón. Mira, y es que, a ver, cuando nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, en cualquier parte de ellas, por ejemplo, ahora, en el libro de Ezequiel, cuando encontramos textos como este, que están escritos, están redactados, se nos han transmitido en un estilo típico apocalíptico, es muy difícil, por no decir que es materialmente imposible, buscar interpretaciones literales. Mira, vamos a decir más. De hecho, hasta resulta peligroso, ¿eh? Muy peligroso, extremadamente peligroso, jugar con textos apocalípticos y buscarles una interpretación literal. ¿Por qué razón? Porque esas interpretaciones literales pueden llevarnos por derroteros, pueden adentrarnos por caminos que son verdaderos laberintos en los cuales nos vamos a perder y en los cuales únicamente a la larga o a la corta lo único que vamos a decir es auténticas insensateces. Pensemos bien en un detalle que es muy importante. Cuando los autores sagrados que escriben en estilo apocalíptico como Ezequiel, por ejemplo, o como en ciertos pasajes de su libro, Daniel, o como por ejemplo, sin salir del Antiguo Testamento, el profeta Joel, o también sin salir del Antiguo Testamento, el profeta Isaías en algunos capítulos muy concretos. Cuando los autores de la Biblia emplean el estilo apocalíptico, lo hacen precisamente porque lo que menos buscan, lo que menos pretenden, lo que menos quieren es que nadie los entienda literalmente. Cuando un profeta, por ejemplo, pues Isaías, decimos Isaías porque es el gran referente de la profecía del Antiguo Testamento. Cuando Isaías quiere
escribir, quiere compartir, quiere transmitir, proclamar oráculos que se han de entender literalmente, nunca emplea el estilo apocalíptico. Sí que es verdad que se expresa pues en estilo poético, porque como hemos dicho muchas veces, los profetas de la Biblia eran grandes autores, eran grandes poetas, pero no emplea el estilo apocalíptico. Cuando emplea el estilo apocalíptico es porque lo que va a decir va mucho más allá de las realidades humanas, porque lo que va a decir tiene implicaciones que el ser humano no puede contar, calcular, pesar, medir. Eso va más allá de todo lo que el hombre puede controlar, no solamente el hombre antiguo, sino el hombre de todas las épocas. Y por lo tanto, el estilo apocalíptico requiere, básicamente, eh, requiere un estudio muy grande y requiere también una enorme dosis de precaución. Es decir, para no adentrarnos, como decimos, en terrenos que al final se van a convertir en un verdadero laberinto y por los cuales nos vamos a perder nosotros mismos. Fijémonos, por ejemplo, en un detalle. Algunos comentaristas, no de hoy, ya de también pues hace algún tiempo, algunos siglos, han querido ver en el pasaje de este pasaje de Ezequiel 37, 1 al 14, han querido ver un anticipo de la gran doctrina cristiana de la resurrección de los muertos, ¿no? Como por ejemplo, pues primero a los Corintios 15, que es el gran texto de la resurrección. Bueno, en realidad para hacer eso, para hacer esto, para aplicar este texto de Ezequiel a la doctrina cristiana de la resurrección, estos comentaristas han tenido que forzarlo. Han tenido que forzarlo porque en ningún momento se está hablando en Ezequiel 37 de la resurrección escatológica, de la resurrección final. Fijémonos qué detalle tan curioso. Ningún pasaje del Nuevo Testamento, ninguno, de los que hablan realmente de la doctrina de la resurrección, ninguno cita a Ezequiel 37. Ninguno lo tiene en cuenta. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia antigua, la Iglesia apostólica, entendió claramente que este pasaje no se refería a ese gran evento. La resurrección se puede encontrar en otros pasajes del Antiguo Testamento también, pero no en este. Este no fue entendido así porque comprendían que su mensaje era otro. Lo que está anunciando el profeta, como hemos dicho, es una renovación de Israel, una renovación del pueblo judío que tendría lugar, pues el profeta no sabe cuándo sucederá, no sabe si tardará más, no sabe si tardará menos, y que podemos entender claramente hoy que esa resurrección, o sea, esta resurrección de esos huesos secos, esta revivificación de estos huesos secos, lo que está simbolizando es el hecho de que el pueblo judío, después de la cautividad de Babilonia, efectivamente vive una renovación total de su fe, vive una renovación total de su identidad, vive una renovación total de todo aquello que constituía la herencia que habían recibido del antiguo Israel, a pesar de todos sus errores y todos sus pecados y toda su ingratitud para con Dios. Van a hacer una nueva lectura de su propia historia, van a hacer una nueva lectura de sus propias tradiciones y la fe judía, el judaísmo, se va a conformar. Pero no es el judaísmo que existe hoy en nuestros días, sino ese judaísmo previo al nacimiento de Jesús que iba a conocer sus días más gloriosos precisamente cuando el Mesías apareciera entre el pueblo judío. Lo que está diciéndole Dios a Ezequiel a través de esta visión no es una resurrección literal, evidentemente, de difuntos. No está refiriéndose a la resurrección final, como decíamos, la resurrección escatológica. Lo que le está diciendo es que su pueblo volverá a revivir, que su pueblo volverá a experimentar esperanza, que su pueblo volverá a experimentar vida y que su pueblo tiene en el propósito de Dios una misión muy importante que cumplir. Ezequiel no podía saber, evidentemente, cuál era esa misión. Nosotros hoy, al leer no solamente su libro, sino también toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, entendemos plenamente que la gran misión que estaba reservada a Israel
era ser precisamente el pueblo en el cual el Mesías había de nacer. Y que precisamente de ese pueblo es de donde iba a surgir no solamente el propio Mesías, sino que iba a surgir la Iglesia, que ya no sería judía, sino que sería universal. Bien, esa esperanza que Dios reservaba para Israel se la muestra al profeta bajo esta visión, que el profeta pues no sabemos bien cómo entendería, pero que sin duda alguna sí que comprendió que era un mensaje de esperanza. Es decir, que el literalismo es muy peligroso cuando nos enfrentamos a textos apocalípticos. Y es algo que debiéramos rehuir como, bueno, pues antes se decía como de la peste. Bueno, pues hoy diríamos, tendríamos que rehuirlo como al coronavirus, una cosa por el estilo. Teníamos una pregunta, pero te nos has adelantado, Tellería, Ah, en la respuesta. bueno, Sí. mira, A ver, suena... A ver, yo quiero que nos entendas, Tellería, a mí y a nuestros oyentes. Yo creo que nos resulta bastante fuerte, ¿no? La respuesta que has dado. Teníamos una pregunta formulada, pero te nos has adelantado. Y era, ¿qué relación hay entre la resurrección de los muertos del último día sí, y el libro de la profecía de esta Ezequiel. visión de los valles de hueso seco? Y es ninguna. Ha Sí, sido chocante, ¿no? Pero... pero la propia Iglesia, como decimos, no lo entendió así. Nunca cita este capítulo de Ezequiel para esa gran Sí. doctrina, ¿no? Sí, porque luego también otro oyente nos escribía que ahora entendía, dice, por qué existía este gran enfrentamiento entre saduceos y fariseos, que unos creían en la resurrección, otros no creían, y cuando daban de referencia la cita de Moisés, ¿no? En la zarza, soy el Dios de tus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero nunca se utilizó este texto. Entonces, ahí nos has dado muchas respuestas. Bueno, y además un detalle también, y es que Ezequiel, como sacerdote, él es sacerdote de la familia de Sadoc, por lo tanto, él es saduceo. Mm. Pero él es de los no de los saduceos de la época de Jesús, que eran ya desgraciadamente personas que se habían alejado del todo de lo que era realmente la enseñanza de la escritura, ¿no? Sino que era de los primeros, de los primeros de la familia, de la estirpe de Sadoc, que luego más adelante llegaron a ocupar el sumo sacerdocio. Ezequiel no fue sumo sacerdote, Ezequiel fue simplemente un sacerdote. Lo que ocurre es que era de esa familia y era de esa, por decir así, de esa dinastía sacerdotal. Total, total. Así que, Juan Mari, te nos adelantas demasiado. Bueno, pues lo siento, mira. La verdad que también aquí estar en los controles pendientes de la música, de lo que nos escriben, de las aplicaciones del WhatsApp, pues emociona un poco también estar viendo los comentarios de nuestros oyentes que nos hacen llegar de inmediato. Tellería, para ir finalizando, ¿cuál es el significado básico y a la vez fundamental de este cuadro que hemos tenido en esta visión de muerte, vida, destrucción total, luego un renacimiento? ¿Cuál sería el significado básico y fundamental de esto? Mira, realmente si tuviéramos que decir así con pocas palabras, ¿cuál sería el significado fundamental? Pues diríamos que el significado fundamental es el gran amor y la gran misericordia que Dios tiene para con su pueblo, incluso en unas condiciones en las cuales pues parecía que no había salida alguna para él. Es decir, cuando el propio pueblo judío, el resto de Israel, que es el pueblo judío, se ve a sí mismo hundido y, como decíamos, completamente deprimido, Dios sale a su encuentro una vez más y les dice, a través de Ezequiel, vais a vivir. Levantad la frente porque vais a vivir. Yo no os voy a dejar. Ese es el gran mensaje de este capítulo. La verdad que impresiona y también sobre todo con este lenguaje apocalíptico, las formas que
van adornando ese mensaje. Y el gran error que muchas veces podemos cometer es quedarnos con las formas y no con la centralidad del mensaje o con lo esencial del mensaje. Así que estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias a los hermanos que han estado compartiendo con nosotros sus inquietudes, sus puntos de vista, sus reacciones, sus impresiones. La verdad que es muy grato, es muy agradable. Luego también agradeciendo a nuestro hermano el reverendo Juan María por este tiempo que nos comparte, estos conocimientos que comparte con nosotros, que de una u otra manera también nos ayuda a crecer y a mejorar nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras. Tanto te lo agradezco en nombre del equipo, como también muchos de nuestros oyentes que también en este momento nos están haciendo llegar mensajes de agradecimiento mediante nuestro WhatsApp. Así que, Juan Mari, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Dios, y muchísimas gracias, por supuesto, a estos queridos hermanos que contribuyen enormemente a hacer de nuestro pequeño programa no solamente algo agradable y no solamente una cita realmente bonita que esperamos cada semana, sino también a enriquecernos a todos en muy gran manera. Amén. Tellería, como siempre, ya nos has dicho varias entre el desarrollo del programa. Conclusiones, ¿con qué nos podemos quedar? Yo me quedaría sinceramente con la idea de que Dios, el Dios de Israel, que luego para nosotros es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, Padre de todos los seres humanos, siempre es un Dios de esperanza, siempre es un Dios de misericordia, siempre es un Dios de amor que incluso cuando ejercita su justicia, y cuando permite, porque si sucede es porque Él lo permite, evidentemente, que su pueblo pase por angustia, pase por tribulación, pase incluso por destrucción, como les ocurre a los judíos contemporáneos de Ezequiel, debido a su ingratitud, debido a su impiedad, debido a todo lo que nos podamos imaginar, incluso a pesar de todo eso, Dios sigue mirando de forma favorable. Es decir, la imagen de Dios que nos transmite Ezequiel, aunque él no lo diga con estas palabras, porque no puede decirlo, él es un hombre del Antiguo Testamento, él aún no ha conocido al Mesías, Ezequiel está anticipando la idea de la paternidad divina. O sea, Dios es un padre que no abandona a sus hijos. Y esa es una idea extraordinaria. Amén, amén. Pues nos quedamos con estas conclusiones maravillosas, con todo lo que hemos aprendido también aquí en el programa. Y sin antes, pues agradecer a nuestros oyentes, tanto en las aplicaciones, en la página web, en nuestro canal de YouTube. A partir dentro de una media hora ya estará disponible este programa para que puedan escucharlo cuantas veces quieran. Y tenemos también toda la sección que llevamos hasta el día de hoy del libro del profeta Ezequiel. Yo creo que posiblemente ya finalizamos nuestro estudio de Ezequiel en la próxima semana, si Dios así lo permite. Y pues gracias. Los esperamos dentro de 8 días a esta misma hora, aquí en Radio Anglicana, en una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Que el Señor bendiga vuestras vidas y alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido.
sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia